Gastón, Carolina del Sur, es un pequeño lugar solitario, ubicado justo al sur de Columbia. A lo largo de la 321, Gastón es tan solo una pequeña migaja del trozo de pastel deforme en el plato de los Estados Unidos al que llamamos Carolina del Sur. Su población casi nunca ha superado los 2,000 habitantes y solo tiene 3,4 millas cuadradas de ancho en todas direcciones. Sientes todo aún más solitario que cuando vienes de un lugar como Roanoke, Virginia. Después de que mamá perdió su trabajo, nos mudamos al único lugar donde residía el resto de nuestra familia, el viejo Carolina del Sur. Me sentí deprimido durante todo el viaje hasta aquí. A mi modo de ver, los únicos amigos que iba a hacer aquí serían las hormigas bravas junto con el sol infernal. Una vez que nos instalamos en la 304 Dixiana Drive, inmediatamente salí al vecindario en busca de amigos. No sabía andar en bicicleta en ese momento, y apenas sabía andar en patineta, así que recorrí un largo tramo de camino hasta que llegué a un pequeño callejón sin salida que parecía ir cuesta arriba. Sentado fuera del porche de su casa, había un niño gordito con anteojos que parecía tener unos 10 u 11 años, más o menos mi edad en aquel entonces. Realmente no tenía a nadie más con quien hablar, así que le pregunté cómo se llamaba y me dijo que su nombre era Terry. A él le gustaba mucho estar al aire libre y a mí no, pero a ambos nos gustaban los videojuegos. Con eso nos íbamos a llevar muy bien. Sin embargo, hubo una cosa que no me había dicho durante las siguientes semanas que paseamos por el vecindario. Le gustaban las películas de terror. Cuando se trataba de cualquier cosa que pareciera tener la intención de obligarte a cambiarte de ropa interior cada 5 minutos, yo era un gran cobarde, así que no me gustaba mucho ese aspecto de él. Peor aún, tenía toneladas de figuras de acción de películas de terror y montones de cintas VHS de todas las películas espeluznantes que puedas imaginar apiladas en su habitación. Cada vez que iba de visita, era casi seguro que me asustaría con uno de aquellos espeluznantes muñecos de Freddy Krueger o que me obligaría a ver La Masacre de Texas con él en la oscuridad. Para empezar, su habitación no era tan bonita. Tenía una litera. Era hijo único y vivía solo con su abuela. En ella dormía abajo y todas sus pertenencias de terror y figuras de acción estaban encima. Había muchos agujeros en las paredes y, en general, había una sensación de suciedad. Todo eso hacía que esos horribles momentos de ver puro terror en la oscuridad fueran aún más repugnantes. Un día, cuando se dio cuenta de que yo odiaba cualquier tipo de película de terror que me lanzara, comenzó a contarme leyendas urbanas. Algunas de ellas trataban sobre la ciudad, pero la mayoría trataban sobre nuestro vecindario en particular. Generalmente no creía en ninguna de ellas. Eso decía yo, hasta que me habló de la colina del Colgado. Fue aproximadamente 1 año después de que nos conocimos mientras paseábamos por el vecindario. Para ese entonces, Terry me había dicho que me volviera en un hombre de verdad, y finalmente terminó enseñándome a andar en bicicleta. Ese día se detuvo mientras pasábamos frente a una casa a la que habíamos llamado la Cabaña de los Cracks, debido a que sus residentes estaban dopados regularmente hasta el punto de perder la cabeza. Parecía estar mirando hacia un pequeño sendero detrás del lugar que subía a medida que retrocedíamos por el camino. Por lo general, él era el líder cuando se trataba de mostrarme nuevos lugares en el vecindario, así que no cuestioné nada cuando me hizo señas para que lo siguiera por el sendero. Fue una subida bastante empinada por la ladera de la colina, con mucha arena y rocas para enviar a cualquiera que no tuviera cuidado hasta el fondo. Sentía como si los árboles se estuvieran cerrando cada vez más sobre nosotros hasta que llegamos a una gran abertura en la cima.
Además de botellas de refresco vacías y condones usados, lo único que pude ver en el área hecho por el hombre eran largos tramos de postes telefónicos que cruzaban una serie de colinas arenosas y secas. De no ser por las dos franjas de denso bosque a cada lado de estas colinas, este camino podía haber continuado para siempre. La zona no parecía tener ninguna importancia en particular. Esperaba que me llevara a algún horrible cementerio, pero con la moribunda luz de la tarde en el cielo, esas colinas se veían hermosas. Pensaba que Terry daría un último intento desesperado para asustarme, pero en cambio, simplemente se volvió hacia mí con la cara más seria y sombría que jamás le había visto. Aquí estamos, la colina del hombre colgado, susurró. ¿Colina del hombre colgado? ¿Es esta otra de tus historias? Algo así, excepto que esta es real. Puse los ojos en blanco ante solo pensarlo. ¿Cómo esperaba que yo creería alguna de sus historias? Él simplemente siguió mirándome con su serio semblante, esperando que respondiera. ¿Cómo podría ser esto la colina del hombre colgado? No hay ningún colgado, y hay al menos 5 docenas de colinas aquí. Justo ahí abajo. Mira. Señaló con el dedo el poste telefónico más cercano, ubicado entre las dos colinas más cercanas a nosotros. Un pequeño arroyo de no más de 5 pies de ancho, el cual corría entre las dos colinas y se adentraba en aquel interminable bosque. No había ningún hombre colgado, pero el poste en sí lucía más siniestro que el resto. Roy Terrence, susurró. ¿Quién? No sería la colina del colgado sin un hombre colgado, ¿cierto? Bajó la primera colina en su bicicleta naranja brillante. Intenté mantener el ritmo, pero Walmart y los artículos deportivos no parecen llevarse bien. Había una cadena defectuosa en mi barata bicicleta roja. Los palos de los árboles circundantes se habían enraizado en el suelo y ahora estaban enganchados en la cadena que colgaba. Con un fuerte tirón en la enorme raíz que estaba atorada en la bicicleta, me fui de bruces sobre el manubrio hasta llegar al fondo de la colina. Aterricé de rodillas con un pequeño chapoteo en cuanto mis piernas tocaron el agua. No podría tener más de unos pocos centímetros de profundidad. Estuve a punto de pedirle ayuda a Terry cuando me di cuenta de que se había detenido en el fondo justo antes de que yo cayera al arroyo junto a él. Su cabeza miraba hacia arriba, viendo directamente a la parte superior de aquel oscuro y sombrío poste telefónico. ¿Me ayudas?, chillé. Terry apartó su mirada del poste el tiempo suficiente como para sacarme del arroyo y ponerme de pie. Después de eso, su mirada continuó fija en la aparente nada en la parte superior del poste por mucho tiempo más. De nuevo, ¿qué es o quién es lo que se supone que buscas?, dije, con frustración. Me hubiera enojado mucho si me hubiera llevado hasta ahí y que todo lo que hubiera conseguido del viaje fuera mi rodilla golpeada. No había notado el dolor antes porque el agua del arroyo estaba fría, pero ahora me ardía muchísimo. Roy Terrence, el dueño de ese pequeño cobertizo que hay más allá de los árboles. No me había fijado en aquel lugar antes. Estaba justo detrás de un gran roble. No podría haber sido más grande que el espacio que ocuparían 5 letrinas juntas. Después de que su esposa y su hijo lo abandonaron, se colgó en los cables que están justo encima de nosotros. La policía no encontró mucho, solo una cáscara carbonizada de lo que solía ser un hombre. La leyenda dice que quien quiera que esté aquí en el momento exacto de su fallecimiento terminará colgado en los cables junto con él. Y dime, ¿a qué hora sería eso? Por una ocasión, rompió su tono serio para decirme un ridículo
No lo sé. Después se encogió de hombros y volvió a aquella actitud sombría. ¿Y estás sugiriendo que nos quedemos aquí y lo esperemos? De todas las excusas que tengo para responder ante esto, creo que voy a tomar la de es tarde y mamá está preparando la cena, así que tengo que irme a casa. Bien, dile a tu mamá que mañana por la noche te quedarás a dormir en mi casa, y yo haré lo mismo con mi abuela. Nos vemos aquí a las 7. En contra de mi buen juicio, decidí que bien podría ir. ¿Qué daño haría eso? Obviamente Terry estaba mintiendo y, al menos, me tranquilizaría ver que así fuera. Si bien ninguna de sus historias parecía ser cierta hasta este momento, su repentino cambio de tono la había hecho un poco más creíble. Cuando contaba sus otras historias, se reía tan fuerte que uno podría pensar que había esnifado al menos medio kilo de crack. Mientras nos dirigíamos a casa, justo cuando el último tinte naranja había desaparecido del cielo, le pregunté: ¿Por qué te pusiste tan serio hace rato? Siempre sueles actuar como un tonto ante estas cosas. Perdí a mi abuelo a manos de Roy Terrance. La abuela estaba con él cuando sucedió. ¿Nunca te has preguntado por qué ella está de tan mal humor todo el tiempo? De hecho, su abuela era muy gruñona. Nunca me había molestado en preguntar por qué ella era así. Si todo esto era un engaño elaborado por parte de Terry, iba a darle una bofetada hasta el próximo jueves cuando todo esto terminara. Esa noche tuve una horrible pesadilla. Como la mayoría de la gente, no recuerdo mucho al respecto, pero ese sueño tenía escrito el nombre de Roy Terrance por todas partes. A pesar de que hacía un calor abrasador en esa calurosa noche en Carolina del Sur, me desperté con escalofríos. Para cuando llegaron las 6 de la tarde, ya había empacado mi vieja mochila escolar con equipo básico como una linterna y algunas bolsas de Chex Mix en caso de que tuviéramos hambre. A las 6:30 ya había salido al vecindario tan rápido como podría hacerlo un niño de 11 años con sobrepeso. Tenía que admitir que en realidad estaba bastante emocionado. Finalmente, alrededor de las 6:55, llegué al pequeño arroyo donde Terry ya había encendido una pequeña fogata y estaba asando malvaviscos. Si hubiera decidido no ir, lo habría decepcionado muchísimo. ¿Cómo va a funcionar esto exactamente? ¿Vamos a acampar aquí toda la noche? No sabemos cuándo se supone que aparecerá. Dije. Esperaré aquí toda la noche si es necesario. Se había metido a la boca un malvavisco. ¿Qué? Tragó la comida. Dije, esperaré aquí toda la noche si es necesario. Como sea. Respondí, mientras me dejaba caer junto a la fogata y comencé a sacar mis bocadillos. Después de unas 3 horas, el primero de los grillos había comenzado a cantar su interminable canto, mientras el último rayo de sol llegaba a su fin. Había empezado a irritarme y cansarme un poco. Terry estaba completamente despierto, con la mano pegada a la bolsa de malvaviscos. Había comenzado de nuevo su eterna mirada hacia la cima del poste. Terry... Hombre, estoy cansado. Si no veo a ningún tipo muerto y calcinado en la próxima hora me voy. Está bien. Su mejilla sobresalía como la de una ardilla con otro malvavisco dentro de su boca. Me acurruqué junto al fuego y comencé a quedarme dormido. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, un fuerte, crujiente y quebradizo sonido de achicharramiento resonó a través de las colinas hasta el bosque. Inmediatamente me senté. Mi visión estaba bastante borrosa por haberme quedado casi dormido. Sin embargo, podía distinguir la forma de Terry. Estaba boquiabierto,
con los ojos muy abiertos posados en lo alto del bosque. Si hubiera habido un poco de luz de luna, podría haber visto lo que seguramente él vio ahí arriba. Pero la luna creciente estaba justo detrás de los árboles, así como el cobertizo. En un instante, Terry estaba montado en su bicicleta y pedaleando colina arriba, con su bolsa de malvaviscos en la mano. Logré levantarme y llegar a mi bicicleta. Empecé a pedalear como un loco cuando me di cuenta de que se me había salido la cadena. ¡Maldita y estúpida bicicleta! Con mis ojos acostumbrándose a la oscuridad, miré hacia la cima del poste una vez más, antes de salir corriendo a la cima de la colina. Roy Terrance no lucía tanto como una persona, sino como una figura extraña. Su carne, oscura como la noche, se aferraba a sus huesos de forma imposible. Sus rasgos faciales, aunque no del todo evidentes, parecían estar en un estado constante de agonía y alegría estática. Y ese ojo, el ojo que le quedaba, desde lo profundo de su órbita, me miraba con odio absoluto y un deseo insaciable. Justo cuando parecía que estaba listo para bajarse del cable y venir por mí, la débil columna que había estado sujetando su cabeza a esa pila fundida de carne y huesos se rompió, enviando lo que quedaba de su cráneo a caer al fuego. Me lanzó una sonrisa brillante y ardiente de satisfacción, antes de desintegrarse en una voluta de ceniza. Ya había recorrido la mitad de la colina cuando me di cuenta de que me estaba moviendo. Seguí los senderos para bicicletas que Terry había dejado, que conducían más hacia las colinas en lugar de hacia el costado, donde el sendero conducía de regreso al vecindario. Justo cuando me abría paso a la cima de la colina, vi una forma delgada colgando desde arriba. ¡Oh, no! Gruñí. La bicicleta de Terry. Esa bicicleta de color naranja brillante que tanto amaba quedó destrozada en la base de un poste telefónico. Y justo encima de ella, el cuerpo de Terry colgaba inerte, aunque ya no lucía mucho como Terry. Terry no había estado en los cables tanto tiempo como Roy, lo que lo hizo aún peor. Estaba carbonizado, pero no del todo. Sus ojos se salieron de sus órbitas en constante shock. Lo que quedaba de su cabello resaltaba en punta, aún humeante. Los cables aparentemente interminables de arriba se habían enredado en el cuello de Terry como una boa constrictora. De su flaco y quemado brazo colgaba una bolsa de malvaviscos, derretidos en su mano por el calor. La investigación policial no encontró mucho. Registraron toda la zona y no encontraron ninguna evidencia de que hubiera alguien ahí. Les rogué que registraran los cables telefónicos, pero continuaron afirmando que no había evidencia de que alguien hubiera tocado siquiera los cables. La búsqueda continuó durante 3 semanas. Después de que la policía finalmente se rindió, la abuela de Terry falleció. Durante esos últimos días, ella no habló con nadie. Se limitó a sentarse y mirar la foto de ella y su marido por el resto de sus días. Después de limpiar la casa, me ofrecieron el contenido de la habitación de Terry. Toda su colección de películas de terror y muñecos de acción. Todo lo demás fue donado a la caridad. Esa fue mi petición. Regresé unos años después. Habíamos ido a Gastón a visitar a nuestra familia durante un tiempo.
y yo había solicitado que pasáramos por el barrio y el bosque. Cualquier evidencia de que alguna vez estuvimos ahí esos fatídicos años atrás había sido barrida por la policía o el clima. Ahora, como antes, solo había basura inútil y postes telefónicos. Justo cuando me estaba preparando para alejarme, vislumbré algo en el rabillo del ojo. Solo vi una pequeña parte antes de que desapareciera por completo. Era una bolsa de malvaviscos derretidos. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ah, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la